369 pesos. 369. Esa es la cifra del día, una cifra que lo único que nos muestra es un récord, un valor histórico en el recorrido del dólar blue. Ponémelo en pantalla, la cifra lo dice todo. 369 pesos la cotización del dólar blue en un momento del año en donde se suponía que no debía ocurrir, en un momento en donde tenía que venir la calma. Habían hecho los deberes desde el Ministerio de Economía, incluso avisorando que se venía una ola de turismo extranjera, porque Argentina está barato para el extranjero. La ingeniería para poder volcar esos dólares en el mercado formal empezó a funcionar. Sin embargo, la cotización muestra una vez más que la oferta es pobre y que con un poco de movimiento en la demanda, la cotización de que para el gobierno es un dólar marginal, se dispara. Ahora bien, si tan marginal es, no habría inquietud sobre estos tipos de cambio, que no son los que controla el gobierno. 181 por caso el cierre del mayorista. Brecha oficial entre un tipo de cambio y otro tipo de cambio, atención, 102%. 102% la brecha. Este es el número que genera del otro lado en tu casa cualquier tipo de distorsión. Porque no hay manera de pensar o de proyectar cuánto cuestan las cosas en una Argentina que está dolarizada de hecho, puesto que cada cosa que consumís de la góndola tiene un trazado de dólar. Marginal sí, en cantidad y en volumen de operaciones, pero no en expectativa. 104% es la diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelo. Ahora, ¿hasta dónde puede caminar en los próximos días el blue? Caminar, por no decir correr. 14 pesos en una semana. ¿Hasta dónde? ¿A dónde va a terminar la cotización de este dólar que, según el gobierno, estaba controlado, cuyas expectativas ya estaban fijas? En un rato te vamos a mostrar cómo quedaron las otras ventanitas de cotizaciones del dólar, también las que se consiguen en la bolsa. ¿A dónde va a ir a parar ese dólar que en algún momento decíamos, cuando Roberto García Moritán avisoró que iba a estar en 400 pesos, decíamos muchos que estamos siguiendo la economía, qué exageración? ¿De dónde saca esa proyección? Y de hacer básicamente la proyección del recorrido de la inflación y del dólar. ¿Qué hubiese pasado si el año pasado el camino, el recorrido, la velocidad del dólar hubiese acelerado al mismo ritmo que el resto de los precios de la economía? La lechuga, el tomate, todo lo que vimos ayer, que te mostramos cuando salió en INDEC, tienen una velocidad. Y si el dólar hubiera recorrido el mismo camino, hubiese terminado por encima de los 400 pesos el año. El dólar libre, ¿no? El dólar que no tiene ningún tipo de barrera o cepo. 369 pesos para una cotización que, insisto, hoy lo único que está generando es otra vez retraso en la provisión de bienes o insumos importados. Te regalo que en este momento de recambio de quincenas tengas algún problema con el auto. Otra vez conflictos con los seguros, otra vez conflictos para hacerse de un stock oficial de insumos que vienen del dólar. Digo la industria automotriz porque es una en donde hemos visto faltantes. 369 pesos y 104% la brecha. ¿Son los únicos dólares? No. Vamos a ver todos los dólares de la economía. Le pido a mi productora, Ponzo, vamos a ver las ventanitas de los distintos tipos de cambio. Porque, como decimos, 181 quedó lo oficial. Hubo un avance del oficial. ¿Sabés por qué te lo menciono? Porque vos no lo podés comprar. Tenés un cupo de 200 dólares. Si por caso te permite la FIP hacerte de esas divisas. Pero si gastás con tarjeta lo tenés que tener bien presente. Y lo tenés que computar con los impuestos. Mirá. El recorrido de la inflación, según el INDEC, fue del 94,8% el año pasado. Cifra oficial, celebración por caso de no haber tocado los 3 números. Celebración. 94,8% festejó el grupo que hoy comanda la economía. Es un grupo de economistas que sigue a Sergio Massa. Se festejó no haber tocado ese número. Las proyecciones daban todo certero para que se tocara finalmente el 100% de inflación. Se esquivó. Ahora bien, nos quedamos con ese número de inflación. La economía en Argentina tiene un condimento muy alto de pensarse en dólares. Hay mercados como el inmobiliario, por caso, o de alquileres que no se nominan en otra moneda.
72% fue el recorrido del oficial y se devaluó, porque eso fue lo que pidió el Fondo Monetario Internacional. Hubo una aceleración en la devaluación, 72 contra 95. Ya ahí hay un retraso. Ya ahí hay un precio de la economía, que es el dólar oficial, que no está con el velocímetro en la misma cuenta que el resto de los dólares y que el resto de los precios, porque lo que pasa con el resto de los tipos de cambio también merece mayor atención. El de los empresarios, el dólar bolsa, todos orillando los 3.50. ¿A dónde está el dólar oficial de 181? Para unos pocos nada más. Para el Banco Central, que hoy pudo comprar reservas nuevamente y celebra poder comprar 200 millones de dólares todos los días. Claro, compran, pero no venden. Pero es muy poco lo que se puede vender porque hay que cuidar las reservas monetarias. Ahora te pregunto del otro lado, ¿hiciste el cálculo de cuánto aumentaron tus cosas? Por ejemplo, tus gastos, en apenas 2 meses. El blue en lo que va, en realidad en lo que fue de 2022, en todo el año, subió un 67%. La inflación casi 95%. Es decir, hay un camino todavía por recorrer. Si presuponemos que todas las variables tienen que aumentar a la par. Está con nosotros un especialista en mercado que mucho sabe y ha estudiado del mercado financiero y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Jorge Fedió. Él es cronista acreditado en la Bolsa de Comercios. Porque me quiero parar, esta es la cotización informal. Ahora, si fuese solo eso, si fuese solo un problema de cotización informal, no sería noticia. El problema es que otras cotizaciones que surgen de la Bolsa de Buenos Aires, que usan los empresarios cuando no consiguen las divisas por el mercado mayorista, también está alto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Para Que Sepas. Muy buenas tardes, Marcela. Sí, es cierto lo que está diciendo. Pero yo te diría que todo el mundo está preocupado por el dólar, por todo lo que vos decís, porque tiene impacto en la economía. ¿Y sí? Pero también tiene impacto en la bolsa. Y llega en algún momento que se desenfrena en la bolsa. Y yo te diría que desde que gana el campeonato mundial y cambió el humor, porque el argentino se dio cuenta que se puede descolgar de la política en un triunfo, y ese triunfo la selección nacional la esquivó. No quiso sacarse ni la foto con Macri ni con el oficialismo. No se la sacó y la gente salió a festejar y el mundo se lo reconoció porque salieron prácticamente 6 millones de personas y eso fue insólito. Pero también es insólito que el país ganador va a tener esa emoción que no la quieren sacársela de encima. Todos quieren seguir ilusionados porque nos estaba faltando mucha ilusión. Y cuando uno va al dólar es porque se quiere sacar el peso de encima, ¿verdad? Sí, a ver, cortémosla. Que no vale. Mira, cortémosla con la mentira del especulador. El argentino tiene una actitud defensiva. Ayer el ministro Massa hablaba de la enfermedad que significa la inflación. Yo diría, la inflación es el síntoma, la enfermedad es la emisión monetaria, que deviene de gastar más de lo que nos entra. Y además es una ecuación que no es para un grupo selecto de gente que sepa de economía. Te lo doy vuelta en tu casa. ¿Cuántos meses podés vivir por encima de lo que te ingresa? ¿Quién despilfarra sus ingresos en gastos que no puede sostener? Te endeudás con la tarjeta de crédito, en algún momento también hay que pagarla. Ahora, ese costo también está alto, ¿eh? El costo de endeudarse en Argentina. Con una tasa de interés que ayer el Banco Central avisó, no va a modificarse. La mala para el que tiene un plazo fijo, la buena para el que tiene que pagar una deuda. Bueno, pero la reacción la tenés vos en el mercado, porque siempre fue la bolsa, acá y en todo el mundo, caja de resonancia de algo. Y esto que sucedió con que algo cambió en el humor,